Bien, hoy es miércoles 12 de junio del año 2024. Estamos presentes Anarela de Jesús Jiménez, Manuel Bastardo, Juan Rebolledo, Melanie, Ariadna Jafrán, Manuel Rebolledo y María del Carmen para continuar con nuestra cátedra de verano romano 1 en continuación de nuestra clase. Formalmente entonces iniciamos con nuestra grabación para que quede constancia en la auditoría interna de que asistieron a esta clase en el día de hoy. Bien, antes de despedirnos el día lunes, nosotros estuvimos conversando antes que se nos fuera la señal con respecto inclusive a estábamos hablando de la figura de la dictadura. Creo que fue Jafre que había traído el tema a colación, si más no se me perdió la idea, y les decía pues que sí, ciertamente Julio César había, dentro de las figuras que había representado dentro de la antigua Roma, representó también esa función de dictador. Pero les decía que la dictadura era una figura magistrativa dentro del derecho romano que no podía igualarse o equipararse a la dictadura como la conocemos nosotros en el siglo XXI, siglo XX, siglo XXI. No se parece. La dictadura en esa época romana era una facultad, una atribución que le concedía el Senado a cualquier funcionario que por alguna medida especial, por alguna medida de emergencia que presentara la nación, tendía por los poderes y su personalidad a resolver alguna situación de conflictividad que presentaba la nación romana para ese momento. Esa era la figura. Por supuesto, a finales, antes de que a Julio César lo asesinaran, por esa misma pretensión hegemónica de permanecer en el poder, utilizaba de manera habilidosa, de manera estratégica, a el Senado para que le fueran renovando esta figura de dictador de manera, inclusive como menciona Jafre, de manera vitalicia. Dice Kaireli que se le había ido el internet. No te preocupes, Kaireli, esta es parte de encontrarnos por esta vía. A veces tenemos muchos sobresaltos, otros días la señal funciona perfectamente. Por eso mismo es que grabamos absolutamente todo lo que yo digo en clase, para que ese hilo conductivo de la información condensada dentro de la materia no se pierda y la puedan retomar. Entonces, precisamente este señor Julio César, manipulando al Senado con su influencia, logró no solo que le extendieran esta figura de servicio de dictador, sino que otras prerrogativas que se hizo para su bien, y esa fue una de las tantas consecuencias o causas, que trajo la consecuencia de su asesinato dentro del Senado. ¿Estamos bien hasta ahí? Estábamos retomando inclusive las figuras de las magistraturas. Y una de las magistraturas, recuerden que dentro de Roma existían los ediles, ya dimos sus funciones, existían los cuestores como magistrados, y existían también los tribunos de la plebe con sus funciones delimitadas, las vimos el lunes pasado. Otra de las magistraturas importantes dentro de la estructura funcional de Roma era el Senado. El Senado pasaba a ser, después el derrocamiento del último monarca, les decía el lunes pasado, del último monarca, Tarquino el Soberbio, en la antigua Roma, el Senado pasa a ser una figura sumamente
importante dentro de la estructura romana. El Senado romano funcionaba entonces, luego de la desaparición de la monarquía, como un órgano de consulta de absolutamente todos los magistrados de Roma. De hecho, los nombramientos, parte de una de las preguntas que se hizo el lunes pasado, quienes nombraban a los funcionarios, a los magistrados encargados de cada una de las funciones, a quienes les rendían cuenta los funcionarios que eran nominados para el ejercicio de las funciones en Roma, era al Senado. Ambas respuestas. El Senado nominaba entre los hombres, los prohombres, que así se llamaban, entre ellos mismos, a cada uno de los funcionarios que iba a desempeñar cada uno de los cargos, primeramente dentro de la Roma como ciudad, luego en la expansión territorial, con la guerra entre los etruscos y los latinos en todo el territorio de la península itálica, y posteriormente con las innumerables guerras de conquista por todo el mundo conocido. Bueno, fueron necesitando muchísimos más funcionarios para ir nombrándolos en cada una de las provincias que eran conquistadas por los ciudadanos romanos en sus guerras. Es por eso que se hace tan vasto y tan grande la cantidad de funcionarios, y el Senado pasa a tener una gran responsabilidad en todos los periodos, pero especialmente en la denominada época de la República. En la época de la República es donde el Senado tiene muchísimo más protagonismo, puesto que era el que podía nombrar cada uno de los funcionarios en cuestión, cada una de las magistraturas en cuestión. Ahora bien, lo que debemos tener en cuenta para avanzar en el conocimiento de nuestra materia es que el Senado romano es una figura que, si bien es cierto, en los países occidentales existen dentro del poder legislativo el Senado y la Cámara de Diputados, ya en nuestro caso, a partir de la reforma de nuestra Constitución, al transformarse en República Bolivariana de Venezuela, nuestro Poder Judicial se transformó en una Cámara unicameral. Ya nosotros no tenemos la antigua dos cámaras antes de la denominada Quinta República. Pero en la Cuarta República, así prefigurada en el estamento político, nosotros también teníamos esta figura de doble cámara, Senado y Cámara de Diputados. Ahora bien, no confundir este Senado romano con la figura del Senado de las repúblicas occidentales, que aún tienen esta Cámara como representantes legislativos en sus distintos poderes judiciales. Aún en Iberoamérica existen estas dos figuras. En España existe la Cámara de Diputados, existe la Cámara del Senado. En los Estados Unidos existen ambas cámaras. En la misma Colombia existe la bicameralidad legislativa. Pero en nuestro caso, en el caso venezolano, ya es sabido y concebido que solo existe una sola cámara. Pero lo importante que debemos saber es que esta figura del Senado, si bien es cierto que muchas de las funciones de los senados actuales emulan al Senado antiguo, no tiene nada que ver esta representación de la senaduría en la antigua Roma con los senados en la actualidad. Eso debemos dejarlo perfectamente definido para adentrarnos mucho más a nuestro tema. Entonces, este Senado romano funcionaba como un órgano de consulta de los magistrados de Roma y estaba compuesto por los funcionarios públicos más experimentados de la ciudad, es decir, la élite de la sociedad. Sus decisiones, por supuesto, tenían siempre un gran peso en la sociedad romana, aunque no siempre se convirtieran en leyes en la práctica. El Senado, pues, siguió siempre ejerciendo
una influencia en la forma de gobierno de Roma, inclusive llegando hasta la época imperial. A partir de ese momento, donde llega la época imperial, se sabe y es conocido que el emperador, como figura omnímoda, todopoderosa del ahora cambiante imperio romano, pasa a ser prácticamente el único que podía tomar decisiones, aunque disimuladamente en el orden político delegaba algunas funciones deliberativas, pero solo figurativas, al Senado, porque verdaderamente las decisiones en la época imperial eran tomadas única y exclusivamente por el emperador. Cuando el Senado tomaba en la época imperial algún tipo de decisión basado en los senados consultos o en las consultas de los senados, que eran como especie de formulamientos legislativos que se podían convertir en leyes, era cumpliendo instrucciones del emperador de turno. Insisto, una vez que termina la República, el Senado solo pierde esa potestad de independencia y depende exactamente de la voluntad del emperador. De manera que con el paso del tiempo, el Senado siempre fue testigo del aumento excesivo y la intervención del ejército en la política, sufriendo por supuesto la manipulación de tantos de sus miembros que pasaban sucesivamente por siendo figuras grandes y poderosas dentro del Senado romano, por supuesto. Pero indudablemente que a pesar de que mantenían su presencia notoria y pública dentro de la sociedad romana, siempre en la propia Roma eran los hombres poderosos, las cabezas de los hombres de las familias más poderosas, las que verdaderamente influían en las verdaderas políticas romanas. Me comentaba uno de los compañeros el día lunes, recuerdo, creo que era Jafre, que me hablaba que si se podía decir que en la época romana podíamos hablar de el inicio verdadero de la democracia. Yo le respondía que en líneas generales, para los romanos, la práctica de la democracia era que reunían al pueblo en muchísimas ocasiones y el Senado era parte de esas reuniones donde agrupaban a la mayor cantidad de la población y exponían los problemas que se estuvieran dilucidando en ese momento. Pero las decisiones generalmente estaban siempre tomadas por los prohombres, es decir, por los hombres más predominantes y más potentes, más poderosos en cada una de las épocas. Entonces, la forma como ellos veían y practicaban la democracia para ellos tampoco es entendible a la democracia como la conocemos nosotros hoy en día. La democracia para ellos era participarle al pueblo todos los asuntos de orden público, pero generalmente las decisiones estaban siempre tomadas. Inclusive, a veces sometían en épocas distintas cualquier decisión a tomar a consulta popular, y si la votación saliera o se producía en contra de los designios de los hombres poderosos, generalmente existía el derecho a veto, es decir, vetaban la moción, así hubiese sido derrotada, y siempre se imponía en toda la época de la organización romana la voluntad de los hombres poderosos prominentes. Pero insisto, para ellos era una práctica de democracia. ¿Por qué? Porque cada magistratura, entre comillas, si podemos utilizar ese término, era representada por un hombre del pueblo que era escogido por el Senado, que a su vez tenía la representación de la totalidad del pueblo. Y cada uno de esos funcionarios prestaba servicio por un tiempo limitado, que era el Senado que se le otorgaba, y a su vez
ese servicio público, les he mencionado, para los romanos no llevaba consigo ningún estipendio económico, era decir, era un servicio voluntario hacia la República de Roma. Obviamente, cada cargo de estas magistraturas representaba un gran poder y obviamente, disimuladamente, por otras vías, estos hombres incrementaban su influencia en la sociedad romana y a su vez incrementaban su patrimonio, porque en la medida que se hacían hombres poderosos, prominentes y ocupaban altos cargos en magistraturas en la República Romana o en el Imperio Romano, podían acceder a diferentes tipos de negocios y sus fortunas iban acrecentando. A su vez, todos estos cargos, insisto, en todas las distintas magistraturas se perseguían con el objeto de ir escalando posiciones dentro de la estructura política de Roma inclusive para tratar de alcanzar los mejores puestos y mandos del ejército romano, que era verdaderamente la forma, la empresa, la mejor manera expedita para ganar dinero, fama y fortuna de los hombres ambiciosos y poderosos de la antigua Roma. Indudablemente que al final de nuestra clase del día lunes les comentaba que uno de los senadores más famosos, antes de que se nos cortara la comunicación, uno de los senadores más famosos de la antigua Roma, Marco Tulio Cicerón, uno de los oradores más célebres que ha dejado escritos que son unas verdaderas joyas de oratoria, fue contemporáneo con este personaje célebre, Julio César, y en sus memorias, antes de morir, decía con mucha amargura que iba a partir de este mundo, decía Cicerón, con la amargura de que hombres como Julio César tuviesen la razón. ¿Y por qué Cicerón decía que se iba con amargura? Porque Cicerón era uno de esos hombres probos que no existían en abundancia en la antigua Roma, que profesaba la ética, la moral y la responsabilidad ciudadana, apartada de la mezquindad, el egoísmo y la avaricia. Eso lo pregonaba Marco Tulio Cicerón. Al contrario, Julio César, que se hizo uno de los hombres más famosos y más poderosos de Roma, se encargaba de siempre de corromper absolutamente de todo su entorno para siempre ganarse los favores y mantenerse en la cúspide del poder. Entonces Cicerón decía que era muy triste que se despedía de este mundo sabiendo que Julio César tenía razón, porque dentro de los debates que mantenía Cicerón y Julio César le afirmaba que Cicerón era un tonto, porque todo hombre, decía Julio César, todos los hombres tenían un precio, todos los hombres eran comprables. Y efectivamente Julio César en vida, según lo que deja escrito Cicerón, demostró eso, corrompió absolutamente en la época que le tocó vivir, corrompió a todo su entorno para mantenerse en un poder estricto de la sociedad. Pero eso es solo un inciso de tipo anecdótico dentro de la estructura de cómo se manejaba las políticas dentro de la antigua Roma. Ahora bien, si nos sinceramos, no es muy disímil la práctica que hacía Julio César hace ya más de 2300 años atrás. No es muy disímil esa misma práctica política de corruptela, tramoya y envilecimiento para mantenerse en las posiciones políticas que se puede observar en la actualidad. Si ustedes hacen algún panorama, para no dedicarme a ningún realidad específica, sino que si ustedes agarran un país al azar del mundo iberoamericano y se dedican un buen tiempo, un día entero,
a verificar sus problemas de orden interno político, encontrarán que están siempre imbuidos en un gran alto índice de corrupción, en donde se ven inmiscuidos cada uno de los funcionarios que va pasando por las distintas administraciones en su debido momento, y eso genera un constante conflicto social dentro de la situación política, insisto, en cualquier país del mundo. Si ustedes lo revisan, podrán constatar verdaderamente que eso no ha cambiado luego de casi 2300 años. Los seres humanos seguimos siendo los mismos seres humanos, a pesar de que nos arrope la tecnología. Es por eso la importancia del ordenamiento jurídico, para tratar de equilibrar esos excesos que tienden a cometer los hombres, porque verdaderamente esa es la naturaleza del ser humano. Anarela, 6:59. Hasta ahora todavía se me escucha. Pregunta. Sí, profe, así es, se le escucha. Excelente, gracias, Anarela. Entonces, para gracias, Manuel. Para cerrar este punto del Senado, que es un punto importante, podemos decir que, por supuesto, dentro de los verdaderos orígenes, para que se ubiquen en ese contexto histórico del Senado romano, los romanos utilizaban al principio, por supuesto, el nombre de senatus en latín. ¿Para qué? Para representar a la sede de su gobierno, por ser esa figura más importante dentro de la cúspide de casi toda la configuración de los magistrados que iban a gobernar la ciudad. ¿Y qué significaba, o cuál era el verdadero significado que tenía el Senado? Provenía también de la palabra senes, que significaba viejo. Sí, efectivamente, para ellos significaba, o era una derivación de la palabra viejo. ¿Para qué? Para hacer referencia a la asamblea de ancianos. Ese era el origen que tenía, o que le dieron los primeros romanos a este famoso Senado. Era una asamblea de ancianos que tenía una verdadera connotación en un principio, en un inicio, de sabiduría y de experiencia. Por supuesto, inclusive en el origen de la ciudad los llamaban padres a cada uno de los miembros del Senado, porque casi todos eran considerados personas ilustres que, por su trayectoria dentro de la comunidad, iban a proporcionar la orientación razonada y equilibrada a todo el Estado romano. A todo, en todo el largo y ancho de el predominio de Roma, esta situación, insisto, fue cambiando hasta convertirse en la fuente natural, insisto, de corrupción, traiciones y componentes en cada una de las épocas que fue representándose el Estado romano como tal. Ahora bien, dentro de la figura de las magistraturas, nos faltaría por mencionar a los cónsules. Una vez que pasamos la época de el monarca, el Senado asume la primera magistratura en figura representativa del pueblo, y quienes efectuaban las labores ejecutivas como cabeza principal eran los denominados cónsules. Estos cónsules eran también hombres senadores que eran nombrados en la misma comitiva del Senado por periodos también determinados. Podían ser por un periodo de 1 año, por un periodo de 2 años, pero siempre estos cónsules en la época de la República nombraban 2 de manera anual, y los cónsules sí se podían equiparar
a lo que conocemos hoy en día como el primer ministro de una nación, como el presidente de una nación. Pero la República Romana nombraba dos de manera simultánea para mantener un equilibrio de poder. De manera tal entonces que estos cónsules eran los que representaban la figura ejecutiva dentro de la estructura de la República Romana, hasta por supuesto que se llegó a el final de la República, y estos consulados pasaron a ser sustituidos por la hegemonía y el poder omnívoro del Imperio Romano. ¿De qué se encargaban los cónsules? Los cónsules en la época romana se encargaban principalmente, por supuesto, de administrar la hacienda pública de la República Romana. Pero la labor verdaderamente más importante que tenían los cónsules era erigirse como jefe de las legiones en las campañas que se estuviesen efectuando en la República Romana. Recuérdense, insisto, esto lo tenemos que siempre mantener en cuenta y repetir. Roma. Profesor, pregunta Jafre, ¿cuántos senadores existían en Roma? Y en otro lado, y no vi la otra parte de la pregunta de Jafre. Fíjate tú. Ahorita te abordo ese tema. Ajá, adelante, Jafre, dime. Tengo una inquietud. Ajá, dime, Jafre. ¿Había algún límite de senadores? Y si entre ellos había alguno que tenía algún poder superior sobre otro, es decir, un voto doble dentro de la elección ante una norma. Ok, fíjense. Dentro de la pregunta que hace Jafre, en las distintas épocas existió dentro de Roma una cantidad variable de senadores en las distintas épocas. Si nos vamos a la época monárquica, en un inicio nos puedes decir la bibliografía que en los inicios, cuando Rómulo inicia la ciudad de Roma y se conforma la monarquía, se calculaba siempre que la membresía de senadores era variable, pero donde se tiene vestigios verdaderamente ciertos de la conformación, para contestar la interrogante de nuestro compañero Jafre, más o menos exactamente en el siglo III antes de Cristo, la cantidad de senadores que podemos constatar dentro de el establecimiento del Senado como tal, siglo III, eran 300 miembros en ese inicio. Tras las reformas de Sula, uno de los dictadores de Roma, en el año 81 a.C., se puede evidenciar dentro de la bibliografía que probablemente esa cantidad llegó a aumentar, insisto, 81 a.C., a 500 miembros más o menos. Pero, insisto, esto va a ser en épocas variables. 300 en un inicio, 500 con la reforma de Sila, luego volvió a descender a 300. Pero en la época de Julio César, este prohombre, para tratar de mantener la hegemonía, él sabía que el Senado actual, Yerile, buenas tardes, bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profesor. Bienvenida. Entonces, fíjate que en la época de Julio César, como ya él sabía la animosidad en contra que tenía dentro de la figura del Senado, porque él lo que quería era permanecer el mayor tiempo posible dentro del poder romano, cosa que no era permitido dentro de las normas de la República Romana. Recuérdense que él vivía a finales ya de la República Romana,
pero había vencido en la guerra civil a Pompeyo Magno y se había quedado como el prohombre de la Roma que dominaba en ese momento. Entonces, en esa época, el Senado, para seguir contestando la pregunta de Jafre, en esa época el Senado estaba conformado nuevamente por 300 funcionarios, por 300 miembros de familia. Habilidosamente, Julio César, que venía de las Galias y tenía un ejército súper numeroso, porque él partió con un ejército romano, pero en la medida que fue conquistando pueblos, llegando hasta la conquista completa de las Galias, incorporó dentro del ejército soldados extranjeros. Y al llegar a Roma y vencer en la guerra civil, se puede evidenciar dentro de la bibliografía que en ese periodo aumentó la cantidad de senadores de 300, lo llevó inclusive hasta 900 senadores. Llegó un momento que llegaron a existir en la época de Julio César 900 senadores. ¿Por qué? Porque él habilidosamente escogió y exigió, por su poder militar que tenía, escogió a cada uno de sus representantes de las distintas legiones, de los distintos pueblos que él conquistó, los trajo para el Senado romano y los fue nombrando senadores. ¿Para qué? Para que con ese aumento de 300 a 900, sus partidarios, que eran, si sacan la cuenta, 600 partidarios que se hacían senadores, que eran solo partidarios obedientes a César, esos senadores a la hora de una votación siempre iban ¿a qué? A convalidar cualquier tipo de decisión que tomara Julio César. Efectivamente, ese era el hombre verdadero que era Julio César, un gran manipulador. Por eso es que le hacía el comentario que les hacía Cicerón. Y en ese mismo orden, Jafre, en distintas épocas variadas, la cantidad de senadores fue variando de acuerdo a qué. Sería muy extenso seguir respondiendo, pero para que tengas una idea, en cada uno de los periodos el Senado se agrandaba o se reducía de acuerdo al hombre poderoso que dominaba la vida social de Roma. A partir del imperio, obviamente, el Senado se conformaba única y exclusivamente, no solo con el número, sino con la voluntad de los emperadores que imperaban en la época. Dicho esto, entonces, el consulado, que es la última figura que nos faltaba por describir dentro de las magistraturas, eran los que fungían para equipararlos en la época actual como los primeros ministros o los presidentes de la República. Los nombraba el Senado por periodo de un año, renovables de acuerdo al Senado, de acuerdo a la función que estaban cumpliendo. Pero los cónsules lo que pretendían era llegar a esa cúspide primero para formular o decretar leyes que favorecieran a su entorno y a sus amigos. Y segundo, para hacerse del mando de las legiones. Recuérdense que la gran forma de ganar dinero en Roma, la más expedita, y de ganar fama, no era la agricultura, no era la explotación de las minas, aunque eran fuentes de producción, era el ejército. La guerra era la mayor empresa productiva en Roma. Entonces, todos los políticos en Roma, los hombres importantes, querían y preparaban a sus hijos para que llegaran a cónsules. ¿Para qué? Para que a través del consulado pudiera el mismo cónsul proponer al Senado los distintos gobernadores, los distintos pretores en cada una de las provincias conquistadas, y así acrecentar el inmenso poder no solo de su familia, sino de su familia asociada. Esa era la función que pretendían cumplir los cónsules en la época romana. Insisto, debían su subordinación al Senado romano, pero esto era parte simplemente de componendas políticas, triquiñuelas y trampas, porque verdaderamente lo que se manejaba era una influencia verdaderamente abismal, puesto que era verdaderamente
un nido de serpientes o víboras convivir en la época dentro del Senado romano. No era un grupo de hombres con labores éticas y profundamente filosóficas, sino que era gente que constantemente urdían tramoya, hacían maquinaciones. ¿Para qué? Para mantener el poder, para acrecentar su riqueza y para hacerse cada día más famosos y más predominantes dentro de la antigua Roma. Un repaso más o menos histórico dentro de las principales magistraturas, que de todas maneras lo más importante es que la vamos a ir desarrollando en cada uno de los puntos si a ese caso nos referimos. Pero para ir avanzando entonces vamos a ubicarnos dentro, dejamos un poco de lado ya la parte de la magistratura y vamos a ubicarnos en las fuentes del derecho romano. Vamos a desarrollar esta parte de la fuente del derecho romano. Déjenme ver si les tengo por aquí algún material de apoyo con respecto a la fuente. Sí, efectivamente. Vamos a colocarle esta parte aquí para continuar con nuestra conversación. A ver si las logra visualizar. Efectivamente. Entonces, pasemos entonces a desarrollar cuando son las 6:15. Yerilé, ¿se me escucha todavía la conversación hasta ahora? Yerilé, ¿se me escucha? Yerilé, ¿se me escucha? A ver, Manuel, ¿se me escucha hasta ahora la conversación? ¿Todavía se me sigue escuchando el audio? Claro y preciso. Ah, gracias, Manuel. Seguimos entonces. Vamos a llegar entonces a las fuentes del derecho romano. Dentro de las fuentes del derecho romano, y cuando vamos a entrar a hablar de las fuentes del derecho romano, tenemos que tener en cuenta la siguiente consideración antes de abordar cada una de ellas. Cuando hablamos de las fuentes del derecho romano, tenemos que hablar de las fuentes de conocimiento inicialmente y de las fuentes de producción. Si bien es cierto entonces que cuando hablamos de las fuentes de conocimiento, nos vamos a referir a que las fuentes del conocimiento son los elementos que nos van a permitir o que nos permiten reconstruir ese proceso de formación del derecho romano a través de todas sus épocas históricas. Repito, cuando hablamos de las fuentes del derecho romano, primeramente tenemos que tener en cuenta, unas fuentes de conocimiento. ¿Y qué debemos entender como fuentes de conocimientos del derecho romano? La debemos entender como los elementos que nos van a permitir reconstruir el proceso de formación del derecho romano a través de sus épocas históricas. En este punto de las fuentes del conocimiento estarían principalmente, por supuesto, todas las fuentes literarias que podemos tener a la mano, las fuentes epigráficas, etc. Y dentro de las fuentes de conocimiento, a su vez, se van a dividir en fuentes jurídicas, aquellas que se van a referir directamente al derecho, como cuáles, como la ley de las 12 tablas, o las instituciones de Gallos, y todas las fuentes extrajurídicas de leyes, aquellas que nos traen el derecho por referencia, toda aquella obra literaria que nos va a permitir, ¿qué cosa? Insisto, como fuente de conocimiento, reconstruir el derecho romano. Si bien entonces tenemos en claro, insisto, cuando hablamos de las fuentes del derecho, primero tenemos que identificar que existen unas fuentes del conocimiento escritas perfectamente en este momento, y tenemos una fuente de producción.
¿Y qué debemos entender como fuente de producción dentro del derecho romano? Las fuentes de producción serían entonces los organismos productores, como asimismo lo dice su título, los organismos productores de las leyes o de las normas jurídicas romanas, en las cuales vamos a incluir, por supuesto, los comicios, los senados consultos, los edictos de los pretores, los edictos emanados por los emperadores, las asambleas populares, etc. Entonces, la base exactamente entonces del derecho romano primitivo, llamado derecho quiritarium, estaba formada entonces por eso mismo, por un conjunto de normas iniciales que vamos a denominar, por supuesto, normas no escritas. Y estas normas no escritas tenían una denominación dentro del derecho romano. Melanie, hasta ahora estamos bien en fuentes de producción y fuentes de conocimiento. ¿Se me logra entender? Melanie, ¿me sigues? Sí, profesor, aquí se escucha bien y claro. Perfectamente. Entonces, continuamos. Cuando hablamos entonces de las fuentes del derecho, vamos a irnos a la primera valoración. Existen unas fuentes escritas y unas fuentes no escritas. Cuando hablamos de las fuentes no escritas dentro del derecho romano, insisto, nos vamos a referir a la base primigenia del derecho romano, lo que se conoce en latín y lo pueden conseguir dentro de la bibliografía que puedan consultar como el ius quiritium, es decir, el derecho quiritario, el derecho originario. Y este derecho romano primitivo iba o estaba formado por el conjunto de normas, de costumbres y de usos sociales y modos de relacionarse que los romanos utilizaron en el vocablo latín el mores maiorum. El mores maiorum. Cuando vean en la bibliografía, si la consultan, si tienen su bibliografía que se refiere al mores maiorum o maiorum, si lo pueden pronunciar mejor que yo, el mores maiorum, se están refiriendo al conjunto de costumbres y usos sociales que originariamente utilizaban los romanos para relacionarse y que se habían venido considerando entonces a través del uso y la costumbre como ¿qué? Como los preceptos obligatorios que iban a empezar a regular la conducta y la convivencia social. ¿Estamos claros? Entonces, cuando mencionemos los mores maiorum, estamos hablando de las costumbres iniciales de los distintos pueblos que conformaron inicialmente el inicio de Roma. Sus costumbres, sus valores, sus preceptos, que siendo como sociedad de obligatorio cumplimiento, comenzaron entonces inicialmente a regular la conducta social y la convivencia de la ciudad de Roma. Entonces, como estamos evidenciando, mis estimados estudiantes, ya estamos entrando en la primera cabeza de la forma normativa del derecho romano. Los mores maiorum es la forma más primigenia que utilizaron los romanos cuando no existía ningún tipo de regulación jurídica. Ellos se basaron en estas costumbres, en este conjunto de reglas. Por supuesto, Jafre, esto es lo que se conoce como el derecho consuetudinario, que son las costumbres reiteradas que poco a poco iban regulando el comportamiento de la sociedad
y dieron origen a las normas ya establecidas. Entonces los mores maiorum fueron interpretándose, y de esa interpretación, de ese análisis que en la primigenia sociedad romana le fue dando a las costumbres inicial, a ese derecho consuetudinario, como interviene nuestro compañero Jafre, fue naciéndose de esa interpretación que le dieron a las costumbres, que nació la ley. ¿Y qué es la ley? Sencillo, sin palabras filosóficas ni técnicas. La ley no es más que lo que manda el pueblo, lo que emana de la voluntad del pueblo, producto de qué, de sus costumbres. ¿Y de dónde nace la ley inicialmente? De las costumbres de un pueblo, que de tanto repetirlas se hacen obligatorias y se conforman en lo que vamos a conocer como la ley. Entonces ya en esta tarde noche de hoy ya tenemos dos conceptos sólidos básicos para la conformación de nuestra carrera jurídica. El inicio de cómo se fermenta, cómo se produce las primeras formas normativas dentro de la estructura romana, que es la historia de la civilización como tal, de toda la que conocemos hasta hoy en día, que nos trajo hoy hasta aquí, los mores maiorum, que producto de esa interpretación, de esa repetición de las normas consuetudinarias, logramos que esa interpretación de los antiguos miembros de la sociedad condujo a la ley, que fue por supuesto entonces a empezar a aplicarse de manera obligatoria. Y la ley en nuestro derecho romano, esa interpretación entonces llevó a una transformación mayor. ¿Y cuál fue esa transformación mayor, mis estimados estudiantes? Se las presento. Esa transformación de la interpretación de las costumbres, que se comenzaron a convertir en ley, nos trajo como consecuencia dentro del derecho romano la famosa primera codificación que se tiene conocimiento dentro del derecho romano, la más antigua. Una primera codificación ordenada, que no es otra que la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas es la primera codificación formal que se dieron los romanos para desarrollar o establecer la normativa jurídica ya de manera más estructurada. Entonces, la ley de las 12 tablas constituyeron entonces el núcleo más antiguo de aquel conjunto de normas llamado en época republicana, posteriormente lo que conocemos entonces en la época republicana como el ius civilis, es decir, el derecho propio de los ciudadanos romanos. Por consiguiente, entonces, para desarrollar e interpretar y establecernos mucho mejor dentro del establecimiento formal de las fuentes del derecho romano, describamos más o desmenucemos un poco más esta locución latina del mores maiorum, o su equivalente en plural, mores maiorum, que, insisto, para que se les fije, traduce, insisto, la costumbre de los ancestros. Y de allí se van a extender entonces todo el conjunto de reglas y todo el conjunto de preceptos que el ciudadano romano va a tener que apegarse a la tradición para respetar las normas. Entonces los mores eran de hecho todas las reglas de la comunidad romana arcaica, las costumbres y la usanza que hacían de el romano lo que ellos conocían como el civis.
aquel que no respetara los mores, el que no respetaba los preceptos de los mores, entonces no era merecedor del civis. Es decir, no era merecedor, el que no respetara los preceptos iniciales de los mores, no era acreedor, no era digno de ser considerado ciudadano de Roma. Por consiguiente, si las seguía, las leyes de los mores con respeto, siendo esta inclusive una de las mayores herencias que cada familia le iba a dejar y le iba a transmitir a sus progenitores y a todos sus ascendientes. Es decir, desde un inicio, y por eso es que se ve como una de las características esenciales, mis estimados estudiantes, de por qué el pueblo romano pervivió tanto tiempo, porque desde un inicio, desde su época más arcaica, todos sus preceptos, todas sus normas que ellos mismos se impusieron, la relacionaron con una especie de sacralidad, de cosa santa o sagrada para ellos, y por consiguiente era de exigible o de exigibilidad de respeto para cada uno de sus ciudadanos. Y esa era una de las principales tradiciones que ellos les transferían a sus descendientes. Por consiguiente, eso iba a consolidar la idea cierta de lo que se sentía y lo que se debería ser ciudadano romano. Entonces, en este derecho antiguo o arcaico, esta fuente principal del derecho